Yo recuerdo que una vez tuve un ofrecimiento también de otra persona y yo traté de acceder, pero el fuego que me consumía era tan fuerte. Yo recuerdo que mientras yo escribía, yo no podía sostener el teléfono porque temblaba. Dios te bendiga, Dios te guarde. Desde aquí, desde Excelencia Cristiana Televisión, para las naciones te enviamos un saludo, un abrazo. En este día prepárate para ser bendecido. Como siempre decimos, Dios te va a hablar, Dios te va a dirigir. Hoy es un día que es necesario que prestes oído a lo que vas a escuchar, porque es algo que va a entrar a tu espíritu y vas a albergar una palabra de fe que te va a activar en muchas áreas de tu vida. Bueno, el día de hoy tenemos un invitado especial. Hace mucho estábamos esperándolo por este lugar para que bendiga nuestras vidas con una palabra reveladora que trae cambio. Y vamos a dejar que Él se presente a la audiencia, así que vaya preparándose. Que bendiga. Amén, mi hermano. Dios te bendiga más. Un placer para mí estar en esta plataforma. Desde que entré aquí sentí la presencia de Dios. Amén. Impresionante. Impresionante. Desde que pisé, sentí como que la atmósfera está especial. Amén, sí. Sentí que los ángeles están aquí, porque sé que ha sido una plataforma apartada para Dios, y eso fue lo que sentí aquí. Mi nombre, Edward Tavares, estoy para servirte y sé que Dios me ha llamado para servir. Es lo más importante que podemos tener en esta tierra como siervos de Jesucristo, ser servidores porque Él nos mandó a eso. Amén, poderoso. Prepare su espíritu para lo que va a albergar, lo que va a recibir. Hoy sentimos un ambiente muy hermoso. Hasta yo, que soy parte de aquí y siempre siento la presencia de Dios. El día de hoy, cuando entré por la puerta de Excelencia Cristiana, sentía a un amigo aquí, sentía al Espíritu Santo. Algo muy especial, desde la mañana hemos estado entre lloros, recibir impartición. Esto es algo muy profundo y sé que lo que vamos a hablar el día de hoy va a ser de bendición para ti. Prepara tu espíritu y, como siempre digo, abróchate los cinturones de la fe, porque vamos a correr en una velocidad que la duda no puede correr. Así que prepárate. Si quieres apuntar, apunta. Si quieres solo escuchar, escucha, pero recibe, alberga, haz tuya esta palabra. Vamos a dejar que puedas introducir el día de hoy para así disfrutar de lo que Dios nos ha traído. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Cuando me hablaste para la invitación, me dijiste que preparar un tema. Amén. Y ya tenía un tema hace tiempo preparado, y creo, especialmente en el llamado que Dios me ha hecho, que dos pilares importantes, o sea, que yo digo que definen el llamado que Él me ha hecho, y es, número uno, las almas, porque las almas es lo más importante. La salvación, predicar de Jesucristo, del Salvador. Wow. Y número dos, el pilar de mi llamado es hablar del Espíritu Santo. Wow, gloria a Dios. De la obra del Espíritu Santo. Hablar a la gente de lo que puede hacer el Espíritu Santo, de cómo cambia el Espíritu Santo, y de ese encuentro, ese bautismo del Espíritu Santo. Entonces, en base a eso, hay una parte muy importante que nosotros tenemos que entender, y es que
no todo se queda. La salvación es lo más importante que nosotros podemos recibir, es la salvación. No hay nada más grande que eso. Wow. Pero no todo se queda ahí. Mucha gente se estanca en recibir la salvación, salvo siempre salvo, y nos estancamos ahí. No, hay personas que no van más allá, que no van más profundo. Incluso cuando la Biblia habla del bautismo en el Espíritu Santo, es el bautismo más importante. O sea, hay muchas personas que se enfocan, se quedan en el bautismo en agua. O sea, son bautizadas en agua, pero se quedan ahí. Y no es que no sea importante, porque es importantísimo. Incluso el mismo ministerio de Jesús adoptó lo que fue el bautismo en agua. Cuando leemos las Escrituras nos damos cuenta que Jesús con sus discípulos bautizaba, y que en una ocasión los discípulos de Juan dijeron, pero Jesús bautiza mucha más gente que tú. Y ahí es que Juan dice, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Wow. O sea que el ministerio de Jesús adoptó lo que era el bautismo en agua. Pero Juan dice, impresionante, me impresiona lo que dice Juan en Mateo capítulo 3, versículo 11, que dice, el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, porque yo lo bautizo a ustedes en agua para arrepentimiento, pero Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Me impresiona porque Él reconoce, Él es más poderoso que yo, de tal manera que dice, yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado, porque yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero Él los bautizará a ustedes en Espíritu Santo y fuego. Wow, siento la presencia de Dios. El día que Juan el Bautista está bautizando a Jesús, él aprende algo nuevo. Porque mientras él bautiza a Jesús pasa algo. Él bautizaba a mucha gente, pero en todos los bautismos no estaba descendiendo una paloma y abriéndose el cielo con una voz. Wow. Algo especial, y fue que hubo una impartición al que bautiza. Wow. Y la enseñanza que Jesús le estaba dando, dejándose bautizar, era, hay que bautizar con el Espíritu Santo. Sí. Porque desciende la paloma como simbología del Espíritu Santo. Wow. Juan aprendió ese día que es necesario que el bautismo sea también con el Espíritu Santo. Sí. Esto está fuerte. Sí. No, y que en una ocasión también creo que Pablo tuvo un encuentro con unas personas que habían recibido el bautismo de Juan. Ay, ay, ay. Pero él dijo, no, es necesario que ahora se bautice en el nombre de Jesús, porque solamente bautizándonos en el nombre de Jesús podemos recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Dios mío, otro asunto. Ay, Dios mío. Esto está fuerte. Está fuerte esto. Entonces, el bautismo en agua, como bien dije, es necesario. Totalmente. Totalmente, porque nos da a nosotros una esencia de que estamos muriendo al viejo hombre. Porque el bautismo en agua simboliza lo que es la muerte a la carne. Y no deja de ser espiritual. Sí, no deja de ser espiritual, porque sepultamos al viejo hombre y damos vida al nuevo en Cristo Jesús. Pero lo que Juan está diciendo es que el bautismo en agua, por más importante que sea, no es el bautismo que nos va a llevar a una transformación constante, sino el bautismo en el Espíritu Santo. Wow. Mucha gente que se ha bautizado en agua, incluso cuando yo me bauticé en agua, y digo esto abiertamente, cuando yo me bauticé en agua, a pocos días yo tuve un desliz. Wow. Fuerte. Tuve un desliz. Yo recuerdo que tenía una exnovia en ese tiempo que ella quería verse conmigo, quería tener un encuentro conmigo, y yo, como ya me había convertido, yo le decía a ella que no. Wow. Que no, hasta que llegó un momento que ella insistió tanto que yo dije, ok, vamos a ver. La parte humana que tenemos. Exacto. Vamos a ver, no nos vimos, y pasó lo que no tenía que pasar, lamentablemente. Pero cuando yo había recibido ya el bautismo en el Espíritu Santo, que yo me dediqué a buscar en la presencia de Dios ese bautismo, yo recuerdo que una vez tuve un ofrecimiento también de otra persona, y yo traté de acceder. Wow. Pero el fuego que me consumía era tan fuerte. Yo recuerdo que mientras yo escribía, yo no podía sostener el teléfono porque temblaba. Esto fue luego del bautismo del Espíritu. Luego del bautismo en el Espíritu Santo. El primero fue el bautismo en agua, pero luego del bautismo en el Espíritu Santo, yo estaba temblando. Algo se impregnó en ti. Yo estaba temblando. Yo tuve que decirle a la persona, no puedo. Wow. No puedo, porque no puedo fallarle a Dios. No puedo contristar el Espíritu Santo. Wow. Y esa es la diferencia. Mira qué diferencia.
en un bautismo, no digo que no fue importante, pero ese bautismo no me impidió hacer eso. Sin embargo, el bautismo en el Espíritu Santo no me dejó pecar contra Dios. Wow. No me dejó contristarlo en esa ocasión, sino que me conmovió de tal manera, o sea, me convenció de tal manera que no me dejó llegar a ese punto. Impresionante. Dios mío. Entonces, porque hay muchos jóvenes hoy, o sea, yo que soy joven, le hablo a la juventud, que no pueden vencer el pecado, que viven sumergidos en el pecado. Es porque se han enfocado en recibir solamente la salvación. Recibir la salvación, recibir a Jesús, pero no han ido más allá. No han profundizado, como le dijo Jesús a Pedro, boga mar adentro. Y ahí encontrarás lo que realmente necesitas. Wow, yo una vez fui a una empresa, me reservo el nombre, y me gustaba mucho el producto que ellos venden, que ellos ofrecen. Y el Señor me dio una enseñanza, porque el día que fui a buscar el producto, ya lo había conocido, pero fui esa vez a la empresa específicamente, al lugar donde lo elaboran, donde lo crean todo. Y tuve la oportunidad de conocer al dueño. Wow. Y él me empezó a decir tantas cosas de cómo fue el sacrificio de la empresa, de todo. Y cuando yo me fui, el Espíritu me habló y me dijo, no es lo mismo conocer la salvación que conocer al Creador y al dador de ella. Wow. Fue tan profunda la experiencia de hablar con el dueño, fue algo terrenal, que cuando yo lo llevé a lo espiritual, yo dije, ¿qué sería si yo me deleito en la salvación? Wow. ¿Qué sería conocer al dueño? Lo más que yo pueda acercarme. Hay personas que se han quedado con el producto en la silla. Sí. pero eso no lo es todo. Eso no lo es todo. Y siento la presencia del Espíritu Santo. Amén. En la sinceridad de cómo hablas a la juventud. Esta palabra va a trastornar porque nadie viene, se sienta aquí. El que habla del Espíritu Santo habla de la santidad. Y no reconoce que en algún momento tuvo una falta. Claro. Pero algo que me gusta del Espíritu Santo es que aunque Él es santo, las personas que están pasando por una circunstancia en la que quieren agradar a Dios pero fallan, le llaman la atención a Él. Claro. Y Él a esas personas le da señales. Algo que Él me enseñó una vez fue que yo así mismo estaba bautizado, pero no había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Entonces yo decía, wow, yo veía gente que tenía esa intimidad con el Espíritu y yo quería eso. Y una vez yo viví una experiencia en la que el Espíritu me hizo entender cuando vi a una persona que estaba llorando, pero a pesar de que estaba llorando, cada vez que iba a un culto, se iba del culto y seguía viviendo igual. Yo decía, pero ¿por qué pasa esto si tú lo estás tocando espíritu? Y el Espíritu me lo explicó de la siguiente forma. Tú tienes espíritu, alma y cuerpo. Claro. Cuando tú quieres, el Espíritu Santo se comunica con tu espíritu, pero tú no sabes qué es lo que Él está transmitiendo. Si tú quieres ser parte de lo que el Espíritu le está hablando, impartiendo a tu espíritu, haz que tu alma esté dispuesta. Cuando yo entendí eso, dije, pero esto está como una locura. Me senté un día y dije, Padre, no me voy a conformar con lo que emana del altar cuando el predicador habla, porque eso es lo que el Espíritu le imparte a tu espíritu. En ese momento tú cedes y levantas las manos y lloras. Aquí en mi casa, sentado, yo quiero que todo mi ser sea parte. Yo quiero escuchar que tú le hablas a mi espíritu. Amén. Y ahí yo empecé a sentir esa voz diciendo te amo. Oye, como ministrando. Y pude entender que hay muchas personas que Dios le habla, el Espíritu Santo le habla a su espíritu, pero ellos son sordos a lo que el Espíritu le está diciendo a su espíritu. Wow. Entonces alguien va a tener que activar sus oídos espirituales, porque cuando tú recibes el bautismo del Espíritu Santo, eso es lo que se habilita. Tus ojos espirituales, tus oídos espirituales. Y cuando eso se habilita, entonces ya tú puedes escuchar lo que el Espíritu Santo habla. Sí. Y si antes tú le ibas a decir que sí al desliz, ahora esa voz te está diciendo no. Wow. Tremendo. Eso es lo que está pasando. Por eso David decía, alma mía, como algo que mencionaba, alma mía, bendice al Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Dios. O sea, David entendía que no, yo tengo que dominar mi alma, para que mi alma, todo mi ser, le rinda culto al Señor y le rinda culto, se rinda totalmente al Santo Espíritu de Dios. Wow. Entonces, hay una parte importante, por ejemplo, los discípulos de Jesús.
tenían al mejor de los maestros, tenían al Dios mismo delante de ellos, hecho hombre. Sin embargo, eran personas que cometían errores tras errores, se equivocaban. No, su vida no cambió, aún teniendo frente a ellos a la persona, a Dios vivo delante de ellos. Tenían al mejor de los maestros, pero su vida no cambiaba. Sin embargo, cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo, wow, su vida fue trastornada. Dios Su vida mío, fue dimensionada. O sea, qué observación. tenían al autor de la vida delante de ellos. Tenían todo, sin embargo, tenían que ser reprendidos, tenían que ser alineados. Incluso Pedro, que fue el que más Jesús reprendió. Estamos hablando de algo muy delicado. Que fue el que más Jesús reprendió. Sin embargo, no cambió totalmente teniendo a Jesús delante de él. Wow. Sin embargo, cuando recibió el bautismo en el Espíritu Santo, ya no era el Pedro que negaba a Jesús. Ahora era el Pedro que estaba dispuesto a morir por Jesús. Mira qué diferencia. Una transición. Lo tenía de frente y lo negó. Sin embargo, cuando recibe el bautismo en el Espíritu Santo, ya no estaba dispuesto solamente a confesarlo, sino a morir. Lo que pasa es que antes del bautismo del Espíritu Santo, él lo tenía de frente. Luego del bautismo, él lo tenía por dentro. Entonces, tú estás revelando algo, aún con el mismo Jesús. Por eso digo que es muy delicado, porque es para personas que estén dispuestos a entender esta revelación. Jesús trajo todo para ellos. Pero las palabras que él emitía, ellos lo escuchaban desde afuera. Todo lo que él hacía, con ejemplo, con virtud, era algo que ellos lo recibían de afuera hacia adentro, porque estaba muy sujeto a su carne, a lo que podían ver y escuchar. Pero el Espíritu Santo, como es un espíritu, no tiene manera de trabajarte en el físico. Él empieza a trabajar el interior. Entonces, por eso, cuando ellos reciben el bautismo, todo acontece de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Wow. Tanto así que el mismo Jesús, siendo Dios, recomienda, lo deja a él. O sea, y lo sella a ellos. Dice, para que tengan. Es necesario que yo me vaya. Porque es que lo que yo no puedo lograr. Wow. Oye, esto está muy fuerte. Lo que él va a lograr en ustedes. Ya yo voy a hacer mi parte, o hice mi parte, de asegurar sus almas, de dejar el acceso. Amén. Pero ahora tengo que dejar que él venga, porque él es quien lo va a poner a la altura de la salvación a ustedes. Amén. Es así. O sea que el hombre, ni viendo las acciones de poder y de autoridad, puede cambiar. Necesita acontecer algo adentro en su espíritu, que solo otro espíritu, que es el Espíritu Santo, puede producir en la vida del hombre. No, y que tú dijiste algo muy importante, que lo produce de adentro hacia afuera. Y cuando eso acontece en nuestra vida, dice la Biblia que aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Por qué? Porque era de adentro hacia afuera. Y cuando él está adentro y lo manifiesta hacia afuera, aún la ropa que nosotros cargamos, porque lo portamos dentro, aún la ropa que nosotros cargamos puede sanar a los enfermos. Sí, yo creo en eso. Aún el sudor incluso puede sanar a los enfermos. La sombra de Pedro, la sombra. Oye, lo que estamos hablando es revelacional, porque lo que estamos hablando está habilitando un sentido de la fe que se ha perdido por mucho tiempo. Wow. Tanto así que hay prácticas, cosas que se han dejado de hacer por miedo a que se active una señalación, una acusación. Gente que sintieron un día, Jesús hizo algo y fue que con su saliva, pues ahora que tú estás hablando de sudor y eso, él las mezcló hizo un barro y se la puso al ciego. A veces la gente tiene miedo de ciertas cosas, incluso hasta la imposición de manos. Son muy escépticos. Se ha perdido. Pero cuando el Espíritu Santo viene, Él te dirige, ¿qué debes hacer? Claro. ¿Qué es lo que debes hacer exactamente? Una vez lloré por una persona que estaba enferma y lo que el Espíritu me guió fue que le diera agua de tomar. Y esa persona recibió sanidad. Tremendo. Pero el Espíritu me dijo, yo puedo mostrarte eso porque yo sé que como me has conocido a mí, no vas a idolatrar el método. Entonces se ha perdido muchas formas del Espíritu fluir. Es porque las personas hacían un ídolo del método y no de quien daba el método. Exactamente, wow. Entonces ya una persona vive la experiencia que yo viví, de fluir, que una persona está enferma de adentro, tú le das un vaso de agua y recibes sanidad. Ya quieren comprar muchos vasos de agua y decir, este es el vaso de vida. Sí. Y empiezan a adorar el vaso y el agua. Exacto. Cuando quien dio la revelación fue el Espíritu. Incluso me atrevo... Y que utilizan el método, incluso lo implantan incluso como una doctrina. Exacto. Llegamos al punto que ese es el problema por el cual se han perdido muchos estilos de revelación. Sí. Muchos estilos, hasta los profetas experimentaron cosas sobrenaturales
que hoy en día dicen, se perdió esto, es que hicimos que el Espíritu quitara este tipo de revelación por cómo reaccionamos ante la manifestación. Sí. Somos adoradores muchas veces de la manifestación, de lo que Él da. Es como Jesús, los panes y los peces, lo seguían por eso. Sí, pero lo que era tremendo. Jesús en esencia no era pan y peces, era mucho más. Sí, por eso Pedro, cuando vio la manifestación de la multiplicación de los peces, él dijo, wow, yo no quiero los peces, yo lo quiero a Él. Wow. Porque Él hizo en un momento lo que en toda mi vida yo no puedo hacer. En un solo momento. Dios mío. Y si Él hace eso, yo no quiero los peces, yo no Wow. quiero los panes, yo lo quiero a Él. Wow, santo. Yo lo quiero a Él. Y hay una parte muy importante aquí, que es a la que quería llegar. Yo creo que este es el centro de esta revelación. Y es que no es lo mismo tener al Espíritu Santo en ti que tenerlo sobre ti. Ay, ay, ay. Son dos cosas diferentes. Pueden parecer lo mismo, pero no son lo mismo. Son dos cosas diferentes. Tenerlo en ti es para salvación, pero tenerlo sobre ti es para poder y autoridad. Y tenerlo en ti es donde dije al principio que mucha gente se conforma, que es la salvación. Todo el que confiesa a Cristo, miren, el sacrificio de Jesús es tan perfecto que una vez uno confiesa a Jesucristo, también recibe el sello de la salvación, que es el Espíritu Santo. Wow. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es el sello de la salvación. Y Jesús lo da cuando uno se convierte. Incluso cuando uno se convierte a Cristo y le llega la muerte en ese momento, uno puede ascender inmediatamente a su presencia porque tiene el sello. Como cuando un bebé muere. Está sellado con el Espíritu Santo. Sí. Y aquí es donde mucha gente se conforma. Ya lo recibí, ya lo tengo, nada más. Jesús dijo, cuando una de sus apariciones, luego de que había resucitado, Juan 20:22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo a los discípulos, cuando se apareció a ellos, recibid el Espíritu Santo. Wow. Sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Fuerte eso. Aquí estaba dando Jesús muestra de que estaba en ellos. Wow. En ellos, o sea, ellos ya lo tenían en ellos. Pero lo que me impresiona es que los discípulos sabían que había una promesa mayor. Jesús le dijo, recíbanlo, ya lo tenían, pero los discípulos aún recibiéndolo sabían que había una promesa mayor. No se conformaron, sino que esperaron la promesa, que les dijo, cuando yo me vaya, enviaré sobre ustedes el Consolador. Por eso Él le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean revestidos con poder de lo alto. Y los discípulos, aún habiendo recibido, que aquí es donde mucha gente se conforma, el Espíritu Santo, entendieron que había esa promesa que todavía no se había cumplido a total plenitud. Sí. Por eso dije que no es lo mismo tener al Espíritu Santo en ti que tenerlo sobre ti. Tenerlo en ti es para salvación, pero tenerlo sobre ti es para poder y autoridad. Y los discípulos sabían que había una promesa mayor que se iba a cumplir en el día de Pentecostés. Por eso dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre. Oye, ya estaba en ellos. En ellos, sí. Wow. Pero ahora faltaba que viniera sobre ellos. Sobre ellos. Wow. Por eso dice Jesús, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Alabado sea el Señor. O sea, lo que el Señor quiere es que lleguemos a ese punto de recibir el bautismo en el Espíritu Santo, que es el bautismo que nos va a llevar a la constante transformación, al poder, a poder ser testigos. No hay manera, amados, de ser testigos eficaces de Jesucristo sin el Espíritu Santo sobre nosotros. Por eso el mismo Jesús, para iniciar su ministerio, necesitó que el Espíritu Santo viniera sobre él. ¿Cuánto más nosotros, que somos pecadores? ¿Cuánto más? Muy fuerte. Me llama la atención incluso que cuando Jesús es bautizado, el Espíritu Santo se mueve allí, pero cuando habla de Jesús en el desierto, dice que Él fue guiado por el Espíritu al desierto. El primer artículo que se utiliza
por el Espíritu al desierto. Pero cuando Jesús viene de salida ya, no se utiliza por, sino que ahora sale bajo el poder del Espíritu. Wow. O sea que cuando tú dices que tiene que estar sobre. Jesús, aún siendo Dios y en el cielo, siendo uno con el Espíritu, cuando se hizo hombre tuvo que recibirlo. O sea, eso está fuerte. Wow. Porque lo que él estaba soplando sobre ellos, ya después de resucitado, cuando viene y resucita, es algo que él también recibió como hombre. Hay personas que quieren impartir del Espíritu cuando no lo han recibido. Wow. El mismo Dios recibió de sí mismo a través del Espíritu. Tremendo. Para poder impartirlo a los discípulos. Sí. O sea que esto es algo muy delicado, lo que nosotros estamos hablando. Yo tengo hasta temor aquí, yo estoy hablando así, sí, porque está hablando del Espíritu Santo. Y acabamos de aprender algo muy importante el día de hoy. No es lo mismo tenerlo, Él te guía, es como cuando tienes como un plan, que hay cosas que vienen por default en el plan. Claro. Así mismo es el Espíritu, Él viene ahí. Exactamente. Pero hay cosas, el premium, hay cosas que tú vas a tener que exigirlas, tú vas a tener que buscarla, anhelarla. Así es andar bajo el poder del Espíritu Santo, que Él esté sobre ti. Porque los discípulos se pudieron conformar, conformar con tenerlo en ellos, pero ellos se trancaron. Y hasta que no vino sobre ellos. Ese punto no podía quedarse. Hasta que no vino sobre ellos, no se movieron. No se movieron. Se trancaron en el aposento alto, dice que habían como 120 en número. Y hasta que no vino sobre ellos, no se movieron. No se movieron, no salieron, no se conformaron. Wow. No se conformaron. Y este es el punto, no nos conformemos con recibir, con tenerlo en nosotros, sino que vayamos más allá, boguemos mar adentro y recibamos al Espíritu Santo sobre nosotros. Wow, hasta lo más insignificante de tu vida. Wow. Cuando llegue el Espíritu Santo, toma un valor. Sí. Porque la sombra de Pedro era una simple sombra entre las demás sombras de los hombres que caminaban. Sí. Pero cuando él experimenta una conexión con el Espíritu Santo, ya esta sombra empieza a generar milagros. Sí. Incluso, de hecho, los discípulos, después de la experiencia con el Espíritu Santo, ahora hay poder y unción. Ahora todo el mundo se parece a Jesús. Wow. Ahora ellos pudieron entender de qué Jesús hablaba. La parábola era muy profunda porque no estaban bajo el poder del Espíritu Santo. Y Jesús tenía, como él sí lo tenía, que explicarle, miren, esto significa esto. Pero ya cuando ellos reciben al Espíritu Santo, ellos traen su propia revelación, su propia conexión. Sí, claro. Yo creo que cuando ellos reciben al Espíritu Santo, hasta lloran más a Jesús. Dicen, wow, ahora fue que entendimos qué era lo que este hombre quería traer a la vida de nosotros. Wow. Que no es una simple salvación, porque Jesús preparó a los 12 discípulos, pero Él no los salvó ya, como sean salvos y siéntense. Si ustedes entendieran lo que yo entiendo, ustedes quieren traspasar de esto, que eso es lo que genera el Espíritu Santo, cuando tú estás bajo el poder de Él, que tú no quieres quedarte en la silla con eso para ti solo, porque lo que se te revela por medio del Espíritu Santo tiene que ser compartido. Wow. Vamos a hacer una oración por la audiencia. Amén. Y yo quiero que esa oración la hagas tú, lo que sientas en tu espíritu, porque sé que la audiencia quiere recibir del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, gracias. Gracias, Espíritu Santo, por este momento. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo. Oh, Espíritu Santo, hablar de ti es lo más precioso que nos puede pasar en esta vida. Hoy oramos, clamamos por esa audiencia que nos ve en este momento, Señor. Sí, Señor Jesús. Pero clamamos enfocados en que esa audiencia, sobre todo aquellos que son tus hijos, Señor, vayamos a una dimensión mayor. A que no nos conformemos, Señor, con haber recibido la salvación. Sabemos que es lo más grande. Pero hay algo mayor aquí en esta vida, que es el bautismo del Espíritu Santo. Ese bautismo que nos va a llevar a una constante transformación en la persona de Jesucristo. A ser discípulos eficaces en las manos de Él, para poder bendecir a muchos, Señor. Padre, ayúdanos de todo corazón a ir a esa dimensión. Danos la unción del Espíritu Santo, con la cual nosotros podremos, en el nombre de Jesús, ser eficaces en tus manos, Señor, para liberar a muchos, para sanar a muchos y para salvar a muchos en tu nombre, Jesús. Padre, gracias. Enviamos esta palabra sobre cada una de las personas deseosas de recibir este bautismo. Yo te pido que tú
le des ese bautismo, porque tú dijiste, al que pide el Espíritu Santo yo no lo niego. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Padre. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Wow. Gracias, Aleluya. Señor. ¿Cómo las personas pueden contactarse contigo en las redes sociales? ¿Cómo pueden? Hay muchas personas que se conectan y cuando necesitan ayuda o quieren conectarse más con la visión que porta, quieren buscar, quieren saber, ¿cómo pueden comunicarse contigo? Sí, yo estoy en las redes sociales, en todas, como Eduard Tavares. Allí pueden encontrarnos, allí pueden encontrar nuestro ministerio también, Atalayas del Reino. Y pueden encontrar también un movimiento que estamos levantando que se llama En Honor al Espíritu Santo. Wow. Gracias Espíritu Santo, que es un movimiento de cultos, cruzadas y campañas evangelísticas Wow, Dios mío. para guiar a las personas a los pies de Jesucristo y a ese encuentro, a la obra del Espíritu Santo también. Así que Eduard Tavares en todas las redes sociales. Amén, poderoso. Como siempre decimos, recuerda suscribirte primero a la plataforma más importante del mundo que se llama Jesucristo. Acepta a Jesús. Luego de esto Gloria te a suscribes a Dios. Excelencia Cristiana Televisión. Recuerda que esta plataforma es tuya y está aquí para bendecirte. Cualquier oración que necesites, estamos aquí activos. Dios te bendiga y Dios te guarde.